Balaam, bendiciones forzadas. Es la historia del peregrinaje del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Vamos a clamar a Dios para que nos pueda dar su bendición y poder entender esa experiencia que pasa el siervo de Dios con relación a esas bendiciones forzadas que tuvo que dar. Balaam, bendiciones forzadas. Esta historia la encontramos en el capítulo 40 de Patriarcas y Profetas. Estamos estudiando la página 420 a la 426, que yo les invito a que ustedes lean esas páginas, lean ese capítulo. Claro, vamos a dividir el capítulo 40 en varios temas. Ya hemos visto algunos puntos fundamentales contenidos en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Así que vamos a ver. Si ustedes notan, queridos hermanos, hemos tratado la manera de poder ir avanzando como si estuviéramos estudiando el año bíblico, solo que no hemos terminado todavía el Pentateuco, todavía vamos por el libro de Números y lo hemos estudiado paso a paso, a la luz del espíritu de profecía. Vamos a tener nuestra introducción. Por favor, hermanos, vayan tomando nota y poniendo atención en algunos puntos fundamentales que vamos a estar tocando desde la introducción. La historia de Balaam no trata de un hombre ignorante de Dios, sino de alguien que conocía la verdad, hablaba con Dios y aún así terminó perdido. Aquí hay una introducción que impacta mi vida, que impacta el testimonio de alguien que conocía a Dios, de alguien que no ignoraba las escrituras, de alguien que conocía el plan de la salvación, de alguien que conocía la verdad, que hablaba con Dios, de alguien que ejercía un ministerio a favor de un pueblo, alguien que fue un instrumento en las manos de Dios. Pero es interesante lo que dice la introducción. A pesar de estas cualidades que este hombre tenía, se perdió. ¿No será la historia de cada uno de nosotros? Después de tantos años de caminar por la fe cristiana, hoy que nosotros vamos comenzando a caminar ya en los primeros días del mes de enero del 2026, ¿no se repetirá la historia de Balaam en nuestras vidas? ¿No somos ignorantes de la verdad de Dios? ¿No somos ignorantes de los 37 principios de fe? Los que somos pastores de la iglesia no somos ignorantes de los documentos que Dios tiene para su pueblo para el tiempo del fin. La Biblia, los testimonios, los principios de fe, el manual de la iglesia, las resoluciones mundiales. No somos ignorantes al orden establecido por Dios. Balaam escuchó la voz divina. Sí, ¿cuántos de nosotros hemos sido llamados? Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Caminamos en el pueblo de Dios. Fuimos un día a visitas en la iglesia. Escuchamos la voz de Dios. Esa voz divina que nos llamó a través del Espíritu Santo. Y hoy formamos parte de la iglesia. Otros fuimos llamados a trabajar como obreros bíblicos en la viña del Señor. Otros fuimos llamados para ser pastores en la iglesia. Otros fuimos llamados para dirigir una asociación, una unión, una división o un departamento a nivel superior de nuestra organización, o formar parte de un comité del más alto nivel organizativo de nuestra iglesia. Mi querido hermano y mi querida hermana, muchos somos llamados que Dios nos hace para poder servir en la iglesia. Fin de año, principios de año, siempre se reorganizan las iglesias locales. Y Dios llama a los elementos que van a formar parte de la directiva de una iglesia local. ¿Cuántos rehúsan el llamado que Dios hace para servir en su iglesia? Como Balaam, no quieren tomar responsabilidad. Vean, Balaam escuchó la voz divina. Fue usado para pronunciar profecías gloriosas.
Sin embargo, su corazón nunca fue completamente entregado al Señor. Siempre había algo en su corazón que no comprendía completamente el plan que Dios tenía con su siervo. ¿Cuántas veces tu corazón, mi corazón está dividido? ¿Cuántas veces nuestro corazón se divide en medio de los llamados que Dios nos hace, pero también del bullicio del mundo? Muchas veces hay voces confusas. Cuando el profeta de Dios ve el caminar del pueblo adventista, escucha y ve que el pueblo adventista va caminando por carruajes con caballos. Llega un momento donde los carruajes ya no pueden seguir, dejan los carruajes tirados, dejan aquello que no es útil en el camino, porque el camino es pesado y comienza un camino muy estrecho donde solo con caballos pueden ir. Llevan lo necesario y conforme van avanzando llegan a un lugar donde los caballos ya no pueden avanzar. Se bajan de los caballos, comienzan a caminar y llevan lo más necesario, dejan aquello que no puede ser necesario para avanzar en el camino. También en el llamado que Dios nos hace, tenemos que aprender a dejar aquello que interrumpe nuestro caminar por la senda estrecha donde el Señor ha colocado a su pueblo. Pero lo más interesante que cuando estas personas iban caminando a pie, comienzan a escuchar el bullicio del camino ancho. Ese bullicio, esas voces que llaman a los que van caminando por el camino estrecho, muchos retrocedieron, muchos se estancaron y fueron pocos los que siguieron avanzando. Eso fue lo que le pasó a Balaam. En el camino estrecho donde él iba, su corazón nunca fue completamente entregado al Señor. Su corazón estaba dividido por los llamados que el mundo le hace al pueblo cristiano. Jesús dijo, son del mundo, están en el mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El intento humano de maldecir lo que Dios ha bendecido. En Números 22:12, Dios le dice a Balaam, no maldecirás al pueblo, porque bendito es. En Números 23:8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Le dice Balaam a los reyes de Balac, que querían que maldijera al pueblo de Israel. Dios le había dicho, no maldecirás al pueblo porque bendito es. Cuando el pueblo camina en una forma ordenada, bajo los lineamientos divinos, y cualquier pastor no puede sacar al pueblo de esos lineamientos divinos, el pueblo es bendecido por Dios. Y nadie puede maldecir al pueblo que es bendito por Dios. Y por eso Balaam dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Interesante lo que la escritura nos dice. Vayamos a la historia de los patriarcas y profetas en la página 421. Y oigan lo que dice el testimonio. Contemplemos al profeta de pie, mirando hacia el campamento del pueblo escogido de Dios. Sí, qué poco saben los israelitas lo que está ocurriendo tan cerca de ellos. Qué poco saben los israelitas que el enemigo más peligroso para la destrucción espiritual de un pueblo que está en obediencia a los mandamientos muchas veces se encuentra dentro del seno del pueblo por un líder honrado por el cielo que recibió el llamado de Dios, pero tenía planes perversos para un pueblo que caminaba hacia la tierra prometida. Pero había un pastor, había un líder que no se había entregado completamente al servicio de Dios y su corazón estaba dividido y quería destruir al pueblo de Dios. Qué poco sabemos como pueblo, qué poco sabemos como iglesia, que muchas veces un dirigente local, un dirigente de asociación o un dirigente del alto nivel organizativo de nuestra iglesia
Muchas veces su corazón puede estar dividido y en esa división podemos descarriar al pueblo para que la maldición de Dios venga. Interesante lo que dice el testimonio, que pocos saben los israelitas de lo que está ocurriendo tan cerca de ellos, que pocos saben del cuidado de Dios que los protege de día y de noche. Ustedes no saben, yo no sé de cuántos peligros Dios nos guarda en cada día. Cuánta gente malvada hay en el mundo que trata la manera de usar el espiritismo, la brujería, la hechicería, la magia negra para poder echar sus encantos, sus entierros sobre aquel pueblo que camina fielmente obedeciendo los mandamientos de Dios. Aun cuando nuestra vida espiritual sea tan débil, pero todavía nos aferramos en nuestra fe tan débil, tan debilitada, aquel Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Nadie puede echar maldición sobre un pueblo que confía en las promesas de Dios. Qué poco saben los israelitas, qué poco sabemos nosotros como pueblo, como israelitas espirituales, que caminamos hacia la tierra prometida, la maldad de aquellos que están cerca de nosotros para destruir y desviar los pies de aquellos que se conducen hacia Sión, hacia la tierra prometida. La protección de Dios está sobre nosotros. Querido hermano y querida hermana, no quites tu vista del galardón. Dios va con nosotros. Tal vez no vemos lo que el pueblo de Israel miraba, la columna de fuego en la noche que los abrazaba con ese calor para no sentir el frío terrible de la noche del desierto. Tal vez no vemos la nube que dirigía al pueblo durante el día con ese sol abrasador que quema y que da insolación, y el frío en la noche que da hipotermia. Insolación e hipotermia espiritual que muchos sufren cuando dejan de creer en la protección y en la bendición de Dios. Qué poco sabemos, queridos hermanos. Cuán embotada tiene la percepción el pueblo de Dios. Sí, un embotamiento, no hay una clara comprensión, no hay una clara percepción de las cosas que nos rodean. ¿Cuántas veces nos dejamos dirigir por conceptos equivocados de líderes que aparentemente dirigen al pueblo, pero su objetivo es sacarlo del camino y que el pueblo pueda perderse? ¿Cuán tardos han sido sus hijos en todas las edades para comprender su gran amor y su misericordia? Sí, mis hermanos, usted y yo formamos parte de los hijos de Dios, que entramos en la historia de la iglesia de todos los tiempos. Hoy somos la última generación donde todas las profecías se han cumplido. Ya no hay ni un tiempo exacto profético que esperamos, solamente el cumplimiento de un número. Cuando se complete el número de los 144,000 literales, se termina el sellamiento, se termina la gracia y ya no hay salvación para nadie. Queridos hermanos, cuán tardos hemos sido nosotros que estamos en el marco profético de todas las edades de los hijos de Dios y nos cuesta entender su amor, su misericordia tan grande, tan profunda, tan ancha, tan amplia, tan alta, porque nuestra mente es tan finita. Lo que le pasó a Balaam. Si tan solo pudieran discernir el maravilloso poder que Dios manifiesta constantemente en su favor. Querido hermano, querida hermana, que hoy escuchas el mensaje a través de Altar Familiar, no descuides tu comunión con Dios. Conéctate con el cielo. A veces somos tardos. No podemos discernir
ese poder maravilloso del cielo para con nosotros. Estamos cansados de nuestro peregrinaje, ya no queremos caminar más. Finalizó el 2025, tal vez estamos cansados, chasqueados, nuestra fe debilitada. Ya no queremos avanzar, queremos escuchar las voces confusas de aquellos líderes que quieren desviar al pueblo de Dios, o queremos escuchar la voz que viene del mundo, que nos atrae, que nos llama con muchos atractivos, y no podemos ver con claridad cómo Dios nos llama, porque nuestra percepción está embotada, porque somos tardos para poder entender el amor y la misericordia grande de Dios para con su iglesia. Somos ciegos espirituales, porque no discernimos entre lo bueno y lo malo. Y ahí estamos como pueblo, repitiendo la historia del antiguo Israel. Y lo más triste, querido hermano y querida hermana, que poco sabemos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que poco sabemos de personas que están con el pueblo, pero que no son del pueblo de Dios, que poco sabemos de líderes de diferentes niveles organizativos que aparentemente dirigen al pueblo, pero lo dirigen a la confusión, lo dirigen a la liviandad, lo dirigen a la apostasía, lo dirigen a la perdición. Es hora de despertar. Es hora de conocer al verdadero siervo de Dios, al verdadero atalaya, al verdadero hijo de Dios, que trata la manera de llevar al pueblo cada vez más alto, a las alturas, al lugar santísimo del santuario celestial donde Cristo aboga por nosotros. Patriarcas y Profetas 4:21. La visión espiritual de Balaam se había trastornado. Cediendo al poder de Satanás, se había enceguecido él mismo. Aquí está lo triste, lo peligroso de los que llevamos cargos de responsabilidad en la iglesia. Cuando nuestra visión espiritual se trastorna, cuando nuestra visión ya no es la misma y es diferente a la visión que Dios trata la manera de darnos. Cuando la visión se trastorna y quiere salirse del orden establecido de Dios. Dios tiene una iglesia organizada. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Sí, pero el diablo trata la manera de poder cambiar la percepción espiritual, la visión espiritual de los líderes. Y aquí está el problema, hermanos, porque el diablo no va a atacar individualmente a las almas débiles. Las ataca a su manera, pero cuando el diablo quiere hacer una cosecha grande, va con los líderes para trastornar su visión espiritual. Y cuando los líderes ceden al trastorno, a las seducciones del diablo, cediendo al poder, viene una ceguera espiritual. Y el camino, mis hermanos, es perverso. Jesús dijo en sus días: fariseos, hipócritas, ustedes son ciegos, guías de ciego, y caerán en el mismo hoyo. Y así fue la historia del antiguo Israel, la historia del Israel en los días de Jesús. Vino el príncipe de la vida, vino Jesús, habitó entre ellos, estuvo el maestro. Ahí estaba la verdadera figura, hermanos, de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahí se cumplía la verdad que estaba confusa para el pueblo de Israel con relación al Mesías venidero. Estuvo entre ellos, pero su visión estaba pervertida, y los principales de Israel, el sumo sacerdote que representaba a Cristo, no lo reconoció. Y aquí está el problema, hermanos. Cuando los líderes perdemos la visión espiritual, el diablo enceguece y los resultados son apostasía, rebelión, destrucción del pueblo de Dios. Triste en lo que escuchamos.
Números 23:5. Jehová puso palabra en la boca de Balaam, pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo. No maldigas a mi pueblo ni lo condenes. Sí, desde las alturas contemplo a este pueblo obediente. Los israelitas son gente buena. No hay quien pueda contarlos. Los israelitas son gente de paz. Había llegado el momento donde el pueblo de Israel, por su experiencia en el caminar por el desierto, habían aprendido a depender de Dios. Estaban ya llegando a las fronteras de la Canaán. Habían repetido la historia de sus padres del pasado y a través de la historia ellos aprendieron que no podían repetir la historia, y por eso es muy importante conocer la historia pasada, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y el pueblo de Israel estaba condenado a repetir la misma historia, pero entendieron el mensaje de Dios y llegaron en un mundo en donde su espiritualidad y su confianza en Dios estaban tan cerca que Dios miraba a su pueblo como un pueblo bendito, como un pueblo preparado para entrarlo a la tierra prometida. Ya no podían desconfiar de los amalecitas, de los moabitas, ya no tenían miedo de los cananeos, de los amorreos, porque su confianza estaba en Dios. Ya no tenían miedo de los hijos de los gigantes, ya no, de Anac el gigante, ya no, hermanos. ¿Por qué? Porque habían sido destruidos por el poder de Dios. Pero el peligro más terrible estaba dentro del campamento antes de entrar a la tierra prometida, dentro de un líder, de un siervo, de alguien que caminó con Dios. Y cuando este Balaam quería maldecir al pueblo, quería trastornar el camino, Dios puso palabra en la boca de Balaam. Y Dios le dice a Balaam: no puedes maldecir al que Dios bendijo. Y por eso dice el versículo 8: pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo. No maldigas a mi pueblo ni lo condenes. Porque Dios vio a su pueblo, y Balaam miraba desde las alturas. Contempló a un pueblo obediente, a un pueblo en orden. Sí, un pueblo que tenía paz. Sí, hoy, en las fronteras de la Canaán, tenemos que alcanzar ese ideal. Tenemos que tener la paz del cielo. Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que comprender la voluntad de Dios. El pueblo de Israel caminaba bajo la orden divina. Caminaban con la intención de entrar a la tierra prometida. Ya no tenían enemigos externos de qué temer, porque confiaban en que Dios los iba a introducir a la tierra prometida. Pero el pueblo no conocía que el peor enemigo estaba entre ellos. Historia de los patriarcas y profetas. Balaam confesó que había venido con el objetivo de maldecir a Israel, pero las palabras que pronunció contradijeron rotundamente los sentimientos de su corazón. Se lo obligó a pronunciar bendiciones mientras que su alma estaba llena de maldiciones. Mientras Balaam miraba el campamento de Israel, contempló con asombro la evidencia de su prosperidad. Notó la vasta extensión, y noten, hermano, y el orden perfecto del campamento, y que todo denotaba disciplina y orden cabales. No había una nota de discordia, no había una nota de desentonación. Todos ellos caminaban en una partitura, una aplicación espiritual, como cuando hay una orquesta y todos los instrumentos van de acuerdo a la nota y siguen la nota tónica del maestro de la orquesta. Y el maestro de Israel era el Dios de Israel.
Era Cristo quien dirigía al pueblo de Israel. Había una vasta extensión y el orden perfecto del campamento. Y todo denotaba disciplina y orden cabal. Israel no había de compararse a las otras naciones, sino de superarlas en todo. Queridos hermanos, cuán importante es el orden del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Cuán importante es, como lo dice el Ministerio de Curación, en el mundo entero la sociedad está en desorden. Sí, en desorden está la sociedad en todas las esferas y se necesita una transformación radical. La educación dada a la juventud moldeará toda la organización social. El orden es fundamental en la iglesia, en las familias. Necesitamos tener un orden, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Cuando nosotros no tenemos orden en nuestras vidas, no tenemos un orden en nuestra casa, sino que hay un desorden. Nosotros llamamos las influencias de Satanás en nuestro alrededor. El orden es fundamental en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la iglesia. Respetar el orden establecido del manual de iglesia, respetar el orden establecido de las resoluciones que están fundamentadas en la Biblia y en los testimonios. Hay una iglesia organizada que tiene un orden exacto, perfecto, que Dios quiere que su iglesia tiene. Como estudiamos la lección de escuela sabática, la misma lección, el mismo orden, pero hay hermanitos que quieren trastornar la lección y cambiar a su antojo aún el diseño de la lección de escuela sabática. No, mis hermanos, no podemos cambiar el orden, la uniformidad de la iglesia que tenemos, porque se establece desde la conferencia general, pasando por divisiones, uniones y asociaciones, para que podamos tener uniformidad, que lo que yo creo en Centroamérica se pueda creer en Sudamérica o en Norteamérica o en Europa o en África o en Oceanía. Hermanos, ese es el orden. Los israelitas, las 12 tribus habían llegado a un orden perfecto. Aquí la paz de Dios y la bendición descansaba sobre el pueblo y la maldición de Balaam no podía venir. Cuando usted tiene una vida ordenada, cuando usted vive de acuerdo a la voluntad del Señor, no hay ningún hechizo, no hay nada que pueda causar desorden y perturbación en la vida, en los hogares de los cristianos. Porque muchas veces se oyen cosas raras en la casa de los cristianos, porque alguien rompió el orden del cielo, ese orden donde brota la bendición del culto matutino, del culto vespertino, del altar familiar en la mañana y en la tarde. Ahí el diablo no puede entrar. Pero cuando las familias, los padres, las madres, los hijos rompen ese orden, el diablo entra por cualquier lado y entonces comienzan a suceder problemas, dificultades en la casa. Y también ese desorden puede llegar a la iglesia cuando no respetamos lo que Dios quiere que respetemos. Vean lo que dice el testimonio. Balaam notó la vasta extensión y el orden perfecto del campamento y que todo denotaba disciplina y orden cabal. Qué tristeza me da cuando entramos a iglesias desordenadas. En el rol de limpieza se les olvidó hacer la limpieza. Las flores están marchitadas y hasta no le cambiaron el agua a los floreros y sale un mal olor de esas flores en el púlpito. Las bancas y las sillas están todas empolvadas. Ah, es que a fulano que le tocó la limpieza, el rol de limpieza en la iglesia, no pudo hacerlo porque las voces del mundo, la confusión
no lo hace entender que hay un orden, una disciplina exacta que debemos de tener en la iglesia. La reverencia que debemos de guardar en la iglesia de Dios. No darle comida a los niños dentro de la iglesia. Para callarlos, ahí se les da un dulce, se les da comida chatarra. No, hermanos, enseñemos el orden en la iglesia. Ya basta ya del desorden. Porque si no tenemos orden en la iglesia, un pueblo que no es ordenado es presa fácil para que el diablo lo destruya. Si el testimonio dice que en el mundo entero la sociedad está en desorden, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo caminamos en el orden? Orden viene de organización. ¿Cómo caminamos dentro de la organización de la iglesia? ¿Cómo caminamos en la organización de cada sábado cuando vamos a la iglesia? ¿Cómo caminamos en la organización de los diferentes servicios? Tenemos que reunirnos los miércoles en la tarde, los viernes en la noche, el sábado todo el día, no mediodía. Hay cristianos de mediodía, rompen el orden del Señor y dicen, no, es que tenemos que quedarnos con la familia, está bien. No digo que no, pero no se quede durmiendo en la casa. Oriente a sus hijos, llévelos a la iglesia cuando están pequeños, que se acostumbren a estar en la iglesia, porque cuando crecen y usted no estableció un orden en su vida espiritual, a aquellos niños ya no les gusta la iglesia cuando son grandes y se olvidan de Dios. El orden es importante. Cuando le enseñamos el orden a nuestros hijos, a tener su ropa ordenada, la ropa sucia en un lugar, los zapatos en un lugar, los zapatos bien lustrados, la ropa bien planchada, todo organizado. Ahí bendice Dios. Donde hay desorden, no puede existir la bendición de Dios. ¿Cómo se nota una vida espiritual desordenada? Cuando miramos nosotros aquello que se proyecta de las personas que tienen vidas desordenadas, desanimadas, descuidan su aspecto personal en la higiene, descuidan su aspecto de higiene en el círculo que los rodea y todo eso lo llevan a donde van. Lamentablemente, hermano, necesitamos orden para recibir la bendición del Señor. Cuando usted ordena su vida, cuando usted ordena su casa, cuando usted ordena su familia, cuando usted ordena lo que tiene que ordenar, el orden lo lleva a la iglesia donde se reúne. Y entonces Dios bendice a su pueblo. ¿Qué miró Balaam? Mientras Balaam miraba el campamento de Israel, contempló con asombro la evidencia de su prosperidad. ¿Y en dónde radicaba la evidencia de su prosperidad? Si es cierto que Dios iba con ellos, pero Dios les invitó al pueblo que fueran ordenados, que fueran disciplinados, desde el más pequeñito hasta el más grande, hasta aún los animales. Había un orden en los animales, el orden de cómo estaban organizados, dónde estaba el santuario, dónde estaba el campamento, dónde estaban las tribus, cada tribu en su lugar. No estaban desordenadas, por familias estaban ordenados. Así como Dios tiene una iglesia ordenada, hay diferentes iglesias, asociaciones a nivel mundial, y esas asociaciones y esas iglesias deben de respetar el orden de la iglesia mundial para que Dios bendiga. Porque cuando una asociación, una unión no quiere respetar el orden de la iglesia mundial, la bendición no puede acompañarlos. Avancemos un poco más. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en medio de él. Lo que pronuncia Balaam. Lo que ha hecho Dios, mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque sea auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ellos. Aunque venga un gran ejército, aunque sean innumerables los soldados, como la arena del mar que quieran destruir al pueblo,
Mientras estuviera en la protección divina, nadie podía hacerle daño al pueblo de Israel. En esa ocasión Dios concedió a Israel que había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Hay una condición, mis hermanos, y la condición es la obediencia a lo establecido por el cielo. No cambiemos la obediencia por el murmullo del mundo y entonces vamos a estar en confusión. En Números 23 dice, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Grábese esto, querido hermano. Mientras usted tenga una vida ordenada, no hay hechizo que pueda destruir y afectar al pueblo de Dios. Confíe en el Señor, aunque su vida esté debilitada. Nadie puede hacerle daño a su iglesia. Sí, miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Y vean lo que dice Historia de los Patriarcas y Profetas. El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo. A saber, que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuera de tal manera dominado por el poder divino que se viera obligado a pronunciar en vez de maldiciones las más ricas y las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y exaltado de la poesía. Aquí hay una lección. Me han llamado de diferentes lugares, hermanos y hermanas preocupados que algo está pasando en su casa, que temen que un familiar o alguien, un amigo, un vecino o alguien que tiene envidia les ha echado maldiciones a través de embrujos, de enredos o de, bueno, no sé qué más pueden decir en ese mundo de la brujería y de la magia negra y piensan que les están haciendo daño. Yo quiero decirte a ti, querido hermano y querida hermana, aunque muchas maldiciones puedan venir, brujos, espiritistas de lo más grandes, de los más famosos que puedan existir y quieran maldecir tu vida, esas maldiciones se van a convertir en bendiciones para tu vida si tú tienes una vida ordenada, si te aferras a aquel que lo conoce todo. Sansón, juguete del diablo, le sacaron los ojos, estaba destruido, el poder del enemigo lo había convertido en un juguete, un espectáculo para los enemigos del pueblo de Dios. Los filisteos se burlaban del siervo de Dios, pero allí, desde ese lugar donde este hombre que había sido ungido desde el vientre de su madre para ser un nazareo de Dios, se desvió del camino. Oigan esto, cayó en lo más bajo, mis queridos hermanos, porque se desvió del camino de la bendición, de la protección. Pero allí en ese lugar donde estaba, clamó a su Dios y Dios lo guardó, lo protegió. También puede suceder en nuestras vidas. No hay brujería, no hay hechizo, no hay espiritismo que pueda destruir al pueblo de Dios. Esas maldiciones se convierten en bendiciones cuando caminamos confiando en las promesas de aquel que no se avergüenza de llamarnos su pueblo, su especial tesoro. Tú y yo somos parte de ese pueblo, pero no nos desviemos del camino. Dice la historia de los patriarcas y profetas. El rey de Moab, desalentado y angustiado, exclamó, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Una profecía mesiánica en labios de Balaam, la estrella de Jacob. Historia de los patriarcas y profetas. Antes de volver a su pueblo, Balaam emitió una hermosísima y sublime profecía con respecto al Redentor del mundo y a la destrucción final de los enemigos de Dios. Sí, en Números 22:17, lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. La estrella de Jacob, la estrella que vieron los reyes del oriente, la estrella que vieron los sabios del oriente, que cuando entró la estrella a la ciudad de Belén desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque había oscuridad espiritual en el pueblo de Dios.
y la estrella desapareció, pero fue luz para aquellos que buscaban la verdad. No dejes que la estrella desaparezca de tu ministerio. No dejes que la estrella desaparezca de tu iglesia local. No dejes que la estrella desaparezca de tu familia, de tu vida, y que tú andes en oscuridad. La profecía grande que dio Balaam, saldrá estrella de Jacob, la estrella misteriosa que apareció en el firmamento, que los sabios siguieron y llegaron a la ciudad de David, a la ciudad de Belén, y entraron y vieron que la estrella se ocultó cuando llegaron a la ciudad de Belén. Y fueron a buscar a los sabios, fueron a buscar a los líderes, fueron a buscar a los pastores de Israel y comenzaron a hablar acerca de las profecías mesiánicas, sobre el rey que iban a ser. Van a buscar a Herodes, el enemigo de Dios. ¿Y qué dice Herodes? Cuando lo encuentren, díganme, vengan, para que yo vaya y lo adore. Mentira, mató a todos los niños, hermanos. Raquel llora a sus hijos. Qué triste, hermanos, cuando se oculta la luz de la verdad del pueblo de Dios. Qué triste, hermanos. Sí, Balaam dio una profecía. El que dio una profecía se perdió porque escuchó una voz extraña y confusa. Su corazón estaba dividido. Dice Patriarcas y Profetas. Balaam, después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios, que lo había dominado, y prevaleció su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balac. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de obedecer a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina sino induciéndolo a pecar. Noten, hermanos, cómo alguien dentro del pueblo de Dios conoce las debilidades del pueblo. Balaam quería la riqueza que le habían ofrecido los reyes cananeos. Sí, Balac, el rey Balac, le había ofrecido riquezas a Balaam. Y la idea de Balaam era hacer que el pueblo no obedeciera, sino que pecara. Y así que iba a buscar un ardid, iba a buscar una forma para hacer tropezar al pueblo de Dios. Ay de aquellos pastores que hacen tropezar al pueblo de Dios, que lo llevan a la rebelión y a la apostasía. Qué triste la historia de aquel enemigo interno del pueblo de Dios. La sierva del Señor dice que qué difícil es luchar con enemigos internos que se oponen a la santidad, a la perfección del pueblo de Dios, que lo llevan al desenfreno, que lo llevan a la apostasía, que lo llevan a la rebelión, que lo llevan a la destrucción final. Y esto era lo que iba a hacer Balaam. La codicia entró en su mente, la raíz del poder. Qué triste. Decidió entonces conseguir el favor de Balac, aconsejándoles a los moabitas el procedimiento que se debía seguir para traer una maldición sobre Israel. ¿De dónde sale el plan para la destrucción del pueblo en las fronteras de la Canaán? De alguien que caminó con Dios, de alguien que fue instrumento en las manos de Dios. Para el tiempo del fin, muchos líderes seremos piedra de tropiezo para los más vulnerables. Dios me guarde a mí. Dios guarde al santo ministerio de la iglesia a nivel mundial, desde la conferencia general hasta alguna asociación más pequeña, que los pastores podamos presentar la verdad de Dios y no cambiar el orden establecido por el cielo. Balaam regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo.
El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndoles a la idolatría. Si es posible, hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte. Ellos los enemistaría con su omnipotente protector y pronto serían presa de las naciones ferozas y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Qué tristeza da cuando un siervo se separa y tiene un plan marcado para destruir al pueblo de Dios. Y esto se repite. Vez tras vez la historia se repite en el pueblo de Dios. Las bendiciones forzadas no reemplazan una obediencia sincera. El peligro más grande no es hablar con Dios, sino pretender servirle mientras se sigue el propio interés. La matutina del Cristo triunfante, página 333, dice: el Señor determina que no solo debiéramos conocer la verdad, sino que debemos practicarla tal como es en Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, porque hay una continuación de este tema. Y vamos a ver ahora el plan macabro, satánico, que tiene Balaam para destruir al pueblo de Dios. Pero antes de llegar a ese tema, el tema de la siguiente semana, el tema 135, se titula La suerte de Balaam semejante a la de Judas Iscariote. Ese es el tema para la siguiente semana, si Dios nos concede la vida. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos dé de su bendición, que Dios nos perdone para poder caminar conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias a mis hermanos de altar familiar. Entrego el tiempo a mis hermanos que están en controles. Dios les bendiga.